Y bueno, ya está grabando. Muy bien, Ah, pues bien, el día de hoy vamos a tener la presencia de la licenciada Idalia Mercado Hernández, licenciada en Terapia Comunicación Humana. El día de hoy nos está acompañando para revisar el tema de terapia auditiva verbal y pues le agradecemos mucho su presencia para apoyarnos con la revisión de este tema. Y pues le cedo la palabra para la revisión. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya es como, creo que el tercer o cuarto año, doctor Ocaya, ya no me acuerdo cuál es, pero que les he dado esta plática, que igual es un resumen como para que ustedes les entre la emoción y el gusto y digan, oh, sí, esto me gustaría en un futuro combinar dentro de mi trabajo, porque creo que la terapia auditiva verbal tiene mucho que ver con el trabajo, la sinergia que se puede hacer con el área de audiología. Al final, los logros que genera el paciente que tiene una prótesis auditiva bien calibrada, bien adaptada, pues se van a ver reflejados en el trabajo que nosotros vamos haciendo como terapeutas. Entonces es un vínculo ahí importante entre las dos áreas, ¿no? Y por lo mismo ustedes como médicos deben de saber lo que es la terapia auditiva verbal, pues porque ustedes trabajan la parte importante que es la prótesis auditiva. Entonces ahí es un junto con pegado. De hecho, en otros países, como por ejemplo Colombia o Argentina, no son terapeutas en comunicación humana, son fonoaudiólogos. Y los fonoaudiólogos tienen unas funciones todavía como más relacionadas, como un puente ellos, en los cuales tienen una formación también desde el punto de vista del diagnóstico audiológico, cosa que nosotras como terapeutas en comunicación humana, pues bueno, lo conocemos, pero no hacemos una audiometría o no calibramos un implante. Pero en otras partes sí es como parte de la función del terapeuta, ¿no? Entonces como que es como interesante, ¿no? Que ustedes puedan saber un poco de lo que es la terapia auditiva verbal. Y si les gusta toda la parte de audiología, pues igual y se quedan a hacer su especialidad en audiología pediátrica, y de ahí yo soy profesora, y pues les daría mucho más información, porque ahorita nada más es así como un supositorio. Es como todo abreviado y rápido y tratando de hacérselos ameno para que lo entiendan bien. Voy a compartirles mi pantalla para que empecemos. Ahí me pueden ver lo que puse o todavía no. Todavía no. No, Ok. Ahí, no, ahí, no. listo. Ya. Sí. Ahora ya. Ok. Es que es medio lenta, pero ya agarro. Y vamos a ver como una revisión de conceptos de introducción a lo que es la terapia auditiva verbal, porque bueno, al final es como muy rico y hay mucha información que podríamos revisar ya después más a detalle. Y creo que como la parte de lo que es la evaluación dentro de la terapia auditiva verbal, que son el protocolo latinoamericano de implante coclear, pero el área de terapia. Entonces es saber aplicar toda la batería de evaluaciones para los pacientes implantados. Entonces tiene como cosas muy complejas después que igual y más adelante si alguien se queda en esto, pues se emociona y dice, sí, yo quiero hacer eso, Idalia, seré tu alumno. Pero bueno, ahorita por mientras, entre que no pueden, buenos tiempos aquellos en los que podían rotar por terapia y ver pacientes y pues ahora pues ya no, ¿verdad? Entonces, a ver cuándo regresa la nueva normalidad y llegan ustedes a pararse por ahí para ver lo que es la terapia en sí de este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué es importante la rehabilitación auditiva? Fíjense que tenemos una población bien importante de clientes, es una cartera amplia de clientes, porque es, en nuestro país la incidencia como problema de salud pública, pues es alto el problema auditivo, ¿no? Y la atención adecuada de esto, pues eso hace que tengamos pues bastante población a la cual le podamos dar o brindar un proceso adecuado de rehabilitación auditiva. Según cálculos que se han hecho, 50 millones de personas tienen algún tipo o grado de problema de audición en América Latina. De esos 50 millones, pues hay 10 millones en México. Y calculando que cada año
nacen o se quedan sordos 10,000 personas en América Latina, de esos 2,000 nos corresponden a nosotros. Y ahorita que ya estamos acabando el año, pues en teoría tendríamos que tener 2,000, cerca de 2,000 personas sordas nuevas en nuestro país. Y de esas, una cuarta parte son pacientes que necesitarían usar un implante. Entonces estamos hablando que alrededor de, anualmente en nuestro país necesitaríamos tener 500 personas con un beneficio de implante coclear. ¿Y cuántos implantes se llegan a poner al año? Si pueden ustedes hacer un cálculo de cuántos implantes se puedan poner en nuestro país al año, creo que no llegamos ni a la mitad de los 500. Así tirándole, pero sí, así con muchas ganas de que, uy, implantaron, pero en todos lados pusieron. Pero yo creo que no llegamos ni siquiera a la mitad. Es decir, que tenemos una población muy alta de pacientes que se podrían implantar en nuestro país, y paciente que se implanta regularmente es paciente que debe de llevar una rehabilitación auditiva de terapia auditiva verbal. Entonces, por ahí es el tema de que pues sí hay clientes, ¿no? La cosa es que también no hay formación del personal terapéutico para la rehabilitación del paciente implantado, y a veces sucede que no hay formación del audiólogo para la calibración de implantes, ¿no? Entonces, unos cuantos audiólogos son los que se hacen como los más, digámoslo, socorridos por las familias de pacientes implantados, porque son los que saben hacer las calibraciones, ¿no? Entonces hay un mercado importante y bueno en el cual se podría tener mayor impacto, ¿no? Pero ¿qué es rehabilitar auditivamente? Porque a veces decimos, no, pues es hacer que escuche o es que se comunique, ¿sí? Entonces, son muchas cosas. En sí, la rehabilitación auditiva no es solamente desarrollar habilidades de escucha en el paciente, sino que eso que le estamos dando le sirva para generar una comunicación accesible en un futuro que le dé mejor integración social, académica y en un futuro laboral. Entonces, la rehabilitación auditiva se tiene que ver como un todo mucho más complejo en ese sentido para que la meta realmente sea amplia. Cuando atiendo a algunos pacientes, les pregunto a los papás qué metas tiene o qué idea tiene de qué va a lograr su hijo. No, pues la verdad es que ya con que se comunique, digo, no, vea usted el pastel completo, ¿no? ¿Qué más quiere? Pues con que se comunique, sí, pero el comunicarse, ¿qué más le da? Pues que pueda ir mejor en la escuela, pues que pueda después ser más independiente, ok, entonces vaya viendo el pastel completo, ¿no? De todo esto. Entonces la rehabilitación auditiva exactamente es eso, hay que ver el pastel con todas sus partes, ¿no? No es nada más desarrollar habilidades para que escuche y que se comunique verbalmente, sino que ese lenguaje que va a adquirir lo lleve a una mejor integración social. Y así, por lo mismo, vamos a disminuir la incidencia que tiene en la salud pública las personas con problemas de audición. Sí o no, con tantos programas ahorita que nuestro señor presidente se le ha ocurrido poner, pues si antes venían más pacientes, venían pocos pacientes a pedir algún documento porque voy a pedir una ayuda para que a mi hijo le den su tarjeta, no sé qué, de repente cuando dijeron, hay este apoyo para los problemas de audición, sí o no, doctor Ocaña, se llenó el Instituto de Pacientes y Familiares, que nunca habían puesto un pie allí en años, Sí. y todos ya querían que les dieran el documento para ir a pedir ese apoyo. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que disminuir, porque es un problema de salud pública al final, porque está aumentando el número de personas que quieren o requieren apoyos gubernamentales y menos las personas sordas que tienen una vida independiente y completa con buen desempeño académico y laboral en un futuro, ¿sí? Entonces, la tirada es hacia eso.
que realmente sean chicos y chicas que en un futuro puedan ser independientes, ¿no? Entonces, por eso esta metodología me gusta mucho en ese sentido, porque lo que le estamos brindando al paciente es la oportunidad de tratar de integrarlo lo más completo a lo que tendría que estar haciendo cualquier niño de su edad. Del 100% de los niños sordos que nacen en nuestro país, yo creo que cerca del 90% de ellos nacen de padres oyentes. Y el otro restante nacen en familias donde hay papás sordos. Entonces, la mayoría de estos chicos se están encontrando que están en una familia donde sus papás son oyentes. Entonces, ¿qué es lo que busca un papá oyente? Que su hijo regularmente pues tenga una comunicación auditiva oral igual que la que tiene la familia, ¿no? Y le espanta el hecho de decir, ouch, tiene que utilizar señas, o porque nadie sabe señas en esta casa, y cómo le va a hacer con la escuela, va a tener que ir a una escuela especial, y cómo le va a hacer después para trabajar, va a tener que tener un intérprete para trabajar, o sea, se vuelve una cadena para ellos de muchos qué va a suceder, ¿no? Entonces, esta metodología nos ayuda a tener como un enfoque más encaminado a que el paciente tenga una mejor inserción social desde el punto de vista auditivo oral. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Ok. Bien, pues ¿qué necesitamos para tener un buen resultado en la rehabilitación auditiva? Porque al final de cuentas esto pues suena súper bonito y todo, ¿verdad? Pero pues no cualquiera puede tener acceso a una buena rehabilitación auditiva si no tienen como ciertas características. Lo principal es la detección temprana y como decía Doreen Pollack, detectar temprano para atender temprano, porque no sirve de mucho estar detectando a los niños, ustedes hacen todo el esfuerzo por que el niño se detecte lo más temprano posible y nunca llegan a terapia, ¿no? Y se van a su casa y creen que ya con eso allá, ya le pusieron el auxiliar auditivo y listo, yo creo que ya ahí tarde que temprano va a empezar a hablar. Y no hay el proceso terapéutico a tiempo. Que muchas veces los papás se hacen así de, no, o sea, a mí nadie me dijo que tenía que tomar terapia. Y ya después rascas un poquito más y te das cuenta de que no, sí se le dijo, pero usted no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces ese es el segundo punto. El proceso de la familia debe de ser ya de aceptación del problema auditivo. Entonces pasa que ustedes lo detectan, le dan su diagnóstico, le sugieren algún tipo de prótesis auditiva, pero si la familia está en negación, si la familia no realmente está entendiendo lo que les dicen, ellos se van ay, perdón, están saliendo ahí unas notificaciones. ¿Sí se ven o no se ven? Sí. Ah, ok. Que no se las desactive, pero bueno, ahí se las voy quitando. Si no me avisan, si es algo importante me avisan. Claro. Y mientras no haya ese proceso de aceptación con la familia, pues no va a haber como el flujo adecuado en el tratamiento. Y no hay por lo mismo los apoyos en casa. Es una mamá que tiene que trabajar, que tiene que atender a la familia, tiene otros hijos y no tiene concentradas sus prioridades en atender a su hijo que tiene un problema de audición, ¿no? Entonces está pensando en, me hace falta esto para la comida, no pasé por las tortillas, en fin, no tiene como ordenadas sus prioridades, como diría. Entonces, mientras no haya los apoyos en casa adecuados para que tengan mejores resultados, pues ahí nos vamos a estar atorando, ¿no? No lo pude llevar porque tuve que ir a trabajar y no tuve forma de faltar, ¿no? Y no hubo nadie más que apoyara a la mamá para llevarlo a terapia al niño, en fin, ¿no? Que suele ser un ejemplo bien claro que nos pasa mucho con los pacientes. Luego hay otra parte, que ahí es donde también nos atoramos mucho, que es la adaptación del auxiliar auditivo adecuado. Ahora ya es menos, pero hace unos, ¿qué? 10, 15 años, bueno, llegaban los niños con
cada cosa colgada de la oreja. Decía, no, señora, de esto mejor, pues ya mejor no le ponga. Porque en verdad traían unos aparatos que se les daban en donaciones en los lugares más recónditos, ¿no? Pero ellos ya decían, ya listo, ya traigo auxiliar auditivo y no era ni siquiera el aparato que necesitaba, no están a veces ni ajustados, ni calibrados, ni nada, ¿no? Entonces no hay realmente un beneficio ahí de la prótesis auditiva y la familia se queda con la idea de que listo, ya está, ¿no? Entonces ese punto pues también nos puede llegar a atorar en los buenos resultados que queremos obtener. El siguiente sería que haya consistencia y constancia en los distintos lugares donde está este pequeño. Si yo, terapeuta, estoy enseñándole, y esto es en cualquier tipo de sistema de rehabilitación auditiva, llámese señas, llámese terapia auditiva verbal o terapia de lectura labiofacial, que es la terapia auditiva oral, en fin. Si yo, terapeuta, estoy usando señas y le estoy queriendo enseñar señas a este paciente, pero en la escuela tienen una escuela regular donde la maestra no sabe señas, ni las usa, ni tiene idea de que está usando señas porque la mamá no le ha avisado, ¿no? Entonces, y en la casa, pues la mamá lo tiene frente a la tele, ¿no? Entonces ahí no hay una consistencia en lo que queremos hacer. Si va a aprender señas, todos tienen que aprender señas. El papá, la mamá, en la escuela tiene que ser una escuela donde le fortalezcan ese aprendizaje, ¿no? Entonces, tiene que ser algo en el cual estemos todos trabajando igual. Porque si no, pues el trabajo se va, pues sí, para abajo, ¿no? Me ha tocado tener pacientes, por ejemplo, que los estoy atendiendo con terapia auditiva verbal, ¿no? Ya estoy yo dale, escucha, por favor, no lees los labios. Y apenas salen a la salita de espera y los papás están haciéndole gestos, le dejan de hablar y yo, señora, estamos tratando de que haga esto, no me esté boicoteando la chamba, ¿no? Entonces, sí debe de haber como esa unificación en el criterio y que todos entiendan que hay que hacer lo mismo para que tengamos un buen resultado. Y otra cosa es que realmente el paciente sea candidato al método que nosotros estamos seleccionando. Porque podría a lo mejor yo querer que trabaje en terapia auditiva verbal, pero igual y realmente no tiene lo que necesita para estar en ese tipo de terapia, ¿no? Y debería de yo estar poniendo una mejor opción de terapia según las características del niño. Entonces, el seleccionar una metodología de rehabilitación en un paciente con problema de audición tiene que ser un proceso que sea resultado de una evaluación constante del paciente. Yo ingreso al paciente, lo tengo trabajando conmigo 3, 4, 5 meses. Y si en todo ese tiempo yo no evalué realmente los resultados del tipo de enfoque terapéutico que le estuve haciendo, yo no sé si realmente eso lo debería de seguir haciendo o tendría que cambiar de tipo de enfoque terapéutico, ¿no? Para eso están las evaluaciones, para que nosotros como terapeutas digamos, no hay los resultados que estoy esperando en este número de sesiones que lleva, ¿no? Y con eso decidir si cambia a otra metodología. Pero sí es importante como no perder de vista que no nos casamos con una metodología y al final le vamos a dar al paciente lo que él va necesitando. Entonces, si en un inicio tú creíste que funcionaba bien con un tipo de terapia, pero al final te das cuenta que no tenía muy buenos resultados ahí, pues no pasa nada, la vas cambiando hasta que encuentras la más adecuada. ¿Sí? Entonces, eso es como un enfoque importante, es enfocarnos en el paciente, no en la metodología. A veces nos pasa y es muy frecuente en las clínicas que dicen, esta es una clínica de terapia auditiva verbal. Aquí no se atiende otra cosa que no sea terapia auditiva verbal. Entonces llega un niño que a lo mejor necesita otro tipo de terapia y le dicen, no, aquí nada más le vamos a dar terapia auditiva verbal porque aquí no se hace otra cosa, punto. Entonces, ¿eso que ustedes creen que sería algo como, pues a lo mejor lo más adecuado para este niño
que tenga un lugar donde le den la opción que él necesita, ¿no? O sea, vamos a revisar qué son tus características y qué es lo más adecuado para ti. No solo decirte que aquí solo te vendo guayabas y pues yo quiero manzanas también, pues ¿por qué no? Entonces hay que como ver ese enfoque. Bien, pero ¿qué es la terapia auditiva verbal? Yo creo que todo el mundo la oye y anda a decir, oh, es así como muy de moda, esto es muy nuevo, pero créanme que no, no es muy nuevo, o sea, esto tiene desde los tiempos de Max Goldstein, de Doreen Pollack, de Daniel Link, y todos ellos que son los padres fundadores de la metodología, pues fueron los que forjaron toda esta idea de que había opciones de rehabilitación auditiva para los pacientes con problemas de audición. Si les hablara un poquito de la historia, podríamos ver que primero estaba, por ejemplo, Ponce de León en España, en el cual él empezaba a trabajar con niños sordos, eran un par de hijos de un conde, y estos niños eran sordos. Entonces él lo que les enseñaba era un sistema parecido a un sistema como bimodal o bilingüe, porque no sería como completamente bilingüe, sería como más bien bimodal, en el cual les enseñaba la lectura labiofacial y les enseñaba algunas cosas de forma deletreada para que entendieran las palabras, cómo se conformaban. Y su intención era que estos chicos aprendieran a orar, para que así tuvieran la salvación y no se fueran al infierno por no poderse haber confirmado, hecho su primera comunión, todos esos sacramentos importantísimos en ese entonces. Esos serían como los primeros registros de rehabilitación de un sordo. Después vendría a lo mejor el Abad Lepe, que está en Francia y que hizo las primeras escuelas para sordos en las cuales se usaba la lengua de señas como principal forma de comunicación entre ellos. Y después podría estar Urban Stich, que está en Alemania, que tenían un enfoque auditivo oral, en el cual decían, oigan, es que no todos los sordos necesitan señas. Hemos visto que hay sordos que podrían tener una buena comunicación oral si les enseña uno las praxis y los movimientos para poder comunicarse de forma oral. Entonces empieza una tendencia que se contrapone, ¿no? Están por un lado los que dicen, no, sordos, señas, 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 es algo de identidad personal, es importante que todo sordo sepa señas, bla, bla, bla. Y por otro lado están los que dicen, oigan, pero es que hay sordos que no necesitan eso, hay otro tipo de población que podría beneficiarse de otras formas. Y ahí es donde empieza esa nueva tendencia auditivo-oral a formarse a partir de las escuelas alemanas, las cuales se van extendiendo por Europa y después, en el Congreso de Milán, si no me equivoco, en 1880 más o menos, deciden que la mejor forma de rehabilitación para una persona con problema de audición es el uso de la comunicación oral y prohíben las señas. Entonces hay que buscar ese punto intermedio. Imagínense que prohibieron durante 100 años el uso de la lengua de señas como forma de educación de un sordo. Hasta 1980, en el Congreso de Salamanca, se decide que no, el enfoque de la rehabilitación y de la educación del sordo tiene que ser en base a él. Lo que él necesita es lo que se le debe de dar, ya sean señas, ya sea oral, ya sea auditivo, ¿sí? Entonces, es algo que viene de tanto tiempo atrás que no es nada, no es la panacea ni nada nuevo la terapia auditivo-verbal. Y lo que ha pasado es que a partir de que las prótesis auditivas han sido como más accesibles para la mayoría de la población mundial, el enfoque de la terapia auditivo-verbal se ha visto como más claro, porque principalmente se recomienda como principal forma de rehabilitación a las personas que tienen implantes cocleares. Y están implantando desde hace 20 años aprox, de forma ya más constante a nivel mundial, pues estamos hablando de una población muy importante, ¿no? Si calculamos unos 20 años en que ya se hizo como un proceso más constante de implantación a nivel internacional, pues estamos teniendo como muy buenos resultados y ya vimos que esos que se
implantaron hace 20 años, pues están muy bien integrados escolar y laboralmente. Tengo un conocido que es un doctor, un oncólogo, que resulta que su hija la implantó, le implantaron ahí en el instituto y fue una paciente que era de la doctora Chamblati en lo privado. Entonces, resulta que su hija nació con un problema de audición, la doctora Chamblati lo revisó, le dijo a este doctor que su hija necesitaba implantarse, se la llevan al instituto y la implantan. Obviamente este amigo compró el recurso, compró el implante para su hija y se lo pusieron. La chica ha de haber sido quizá una de las primeras implantadas que tuvo el instituto, pero obviamente no fue por medio del programa de implantes, eso porque ellos compraron el implante y se lo pusieron ahí en el instituto. La chica vive ahorita en Australia y está haciendo como una maestría por allá. Habla como 3 idiomas y tiene como 27 años de edad, más o menos. Así de impactante podría ser el resultado que da la implantación en el tiempo adecuado y una rehabilitación en el tiempo adecuado, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha cambiado la perspectiva del uso de la terapia auditiva verbal? Pues mucho, porque no es algo nuevo, pero sí se han modificado mucho los criterios con respecto al tipo de prótesis auditivas que tenemos ahora. Y bueno, nada más para no alargársela, pues la terapia auditiva verbal justamente busca por un conjunto de experiencias auditivas específicas, constantes y significativas, desarrollar habilidades de escucha y por consecuencia logren una comunicación verbal. Y cuando decimos experiencias auditivas específicas, pues a lo mejor golpear así la mesa, pues es una experiencia auditiva específica. Y ustedes la pueden reconocer, que es el golpe que estoy golpeando la mesa, ¿no? Por ejemplo. La hago de forma constante y tiene un significado que es abre la puerta, quizá, ¿no? Entonces esto genera un concepto mucho más claro cuando la experiencia auditiva tiene una base de significado relacionado con el lenguaje. Por consecuencia, conforme vas teniendo más experiencias auditivas, las van generándote huellas auditivas y por consecuencia memorias auditivas que se van a relacionar con el lenguaje, eso te va a llevar a la comunicación verbal de la mano. Tratando de pasarla allá. Y esto nos lleva a pensar que hay distintos canales comunicativos por los cuales pudieras acceder al lenguaje. Uno puede ser el canal comunicativo auditivo oral, el cual estamos usando ahorita todos nosotros, porque no necesitan realmente verme, solamente escucharme. Y si yo les pidiera que dieran una respuesta ahorita, pues la respuesta podría ser oral. Pero como ya tienen un acceso a la lectoescritura, podría ser una respuesta a través de una forma escrita, ¿no? Pero eso te lo dio el lenguaje que ya tienes. Y hay otros canales comunicativos que serían visuales gestuales, en los cuales la información llegó por medio de la vista y no necesité ningún otro input más que la vista y voy a tener una respuesta gestual. Estos son los que utilizarías cuando tienes una lengua asignada, en la cual pues la otra persona te signa algo, tú conoces qué significan esas señas, de manera central la analizas y das una respuesta y esta respuesta es a través de un gesto. Es decir, vas a repetir o vas a dar una seña nueva para contestar. Lo que buscamos con la terapia auditiva verbal es estimular unisensorialmente la vía auditiva por medio de un canal comunicativo auditivo oral, en el cual le damos la mayor importancia a que la información llegue de forma unisensorial por vía auditiva. Esto
solo se logra cuando tenemos una amplificación adecuada, porque pues si no tenemos un buen amplificador, pues obviamente no vamos a generar esa estimulación unisensorial. ¿Y qué pasa cuando no escucha a alguien bien? Pues inmediatamente los otros sentidos buscan suplir, ¿no?, esa función. Entonces el niño va a querer observar los labios, va a querer tomar información visual para comprender lo que se le dijo. Entonces sí necesitamos tener una prótesis auditiva adecuada para que ese primer punto realmente sea puramente unisensorial auditivo. Los ejercicios que vamos dando para que se dé ese desarrollo del lenguaje y de niveles auditivos que vayan avanzando, los ejercicios son específicos y van secuenciados. Es decir, no puedo pedirle que logre a lo mejor discriminación auditiva fina, pues si no ha logrado discriminación auditiva gruesa, ¿no? No le puedo pedir que discrimine palabras clave dentro de una oración si no logra diferenciar sonidos ambientales y voces de personas. Entonces, todo va secuenciado y específicamente organizado. Esto busca que se disminuya la brecha entre la edad auditiva y del lenguaje del paciente. Cuando hablamos de brechas es esa parte de que, bueno, tiene una edad auditiva de 0, pero tiene una edad cronológica de 3 y su lenguaje se comporta como un niño de año y medio. Entonces tenemos que buscar cerrar esas brechas para que el niño se comporte como un niño cronológicamente de su edad en cuanto a su desempeño auditivo y de lenguaje. Y por consecuencia de alcanzar ese desempeño adecuado, logremos la integración real a las actividades académicas y sociales. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Me están entendiendo? Sí, muy Sí, bien. licenciada, gracias. Es que los oigo muy callados, entonces a lo mejor Estamos bien atentos. han de estar viendo al monito y cómo gira. Les puse cositas así para que No, no está se me duerman. padrísimo. No, al contrario, está padrísimo esto. Para que no se duerman todos despiertos. Bien, ¿cuál es el objetivo en sí de la terapia auditiva verbal? Es aprovechar al máximo esos restos auditivos para que adquieran un lenguaje oral, pero principalmente a través de los auxiliares auditivos o del implante. Por eso les digo que esta terapia sí va muy de la mano del audiólogo, porque si ustedes hacen un buen trabajo con la prótesis auditiva del paciente, pues yo voy a tener resultados mucho más efectivos con los chicos a la hora de trabajar la terapia auditiva verbal. Y fíjense, esto es bien importante. El 95% de los niños que tienen problemas de audición tendrían restos auditivos que con una buena prótesis auditiva los haría llegar a percibir la mayoría de los sonidos del lenguaje. Y por ese proceso poderles enseñar a que escuchen y que analicen el lenguaje. Pero muchas veces es muy alto, o sea, la mayoría de los niños que tienen problemas auditivos podrían tener ese beneficio de llegar a umbrales del lenguaje y por consecuencia de esto poder analizarlos, comprenderlos, escuchar y comunicarse de forma oral. Solamente un 5% del tal de los niños con problemas de audición sí tendrías que cambiarles la prótesis a una de tipo implante. Lo que pasa es que muchos niños no tienen el acceso adecuado, a lo mejor a la prótesis auditiva que necesitan, pudiera ser una opción. O llegan de forma tardía, ¿se acuerdan de los requisitos que les había puesto al principio? Llegan de forma tardía, los papás siguen en la negación y se tardan un montón en llevar a los niños a que los evalúen. O si no, en muchos casos se resisten al cambio de una prótesis de tipo auxiliar auditivo a una prótesis implantada. Entonces también podemos tener casos de pacientes. Tuve un caso de un paciente de ahí mismo del instituto, el cual se detectó tempranamente, se mandó a terapia tempranamente, se le dijo que lo mejor era ponerle un implante. La mamá del niño, por
ideas de la abuela, dijo que no, que pobrecito cómo lo iban a operar, que seguramente iba bien ya con los auxiliares auditivos, siendo que ya se le había dicho que esos auxiliares auditivos no le iban a dar más allá de lo que estaba logrando hacer auditivamente. Y después se deciden que, no, creo que sí, mejor sí lo implantamos. Pues ya había pasado de la edad que el instituto le pedía, ¿no? Entonces el instituto le dijo, pues, sorry, pero ya no, porque ya se le había dicho a usted hace 2 años y ahorita quiere siempre sí, pues ya no se puede, ¿no? Se va y se implanta por fuera, se va a algún estado de la República donde no hubo tanto problema por la edad, lo implantan y ya no tiene los resultados que habría tenido si la mamá hubiera tomado la decisión pronta y expedita de decir, ok, implántelo, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nos van limitando el por qué ese 95% se va volviendo tan poquito al final, ¿no? Y vemos muchos niños que están utilizando a lo mejor lengua de señas y tristemente podrían estar haciendo otra cosa. Y me he topado con niños así ahí mismo en el instituto, que me los mandan, no, es que ya es para que le enseñe señas y no sé qué. Y yo decía, porque entre Vanessa y yo vemos muchos de los pacientes que usan lengua de señas. Entonces me los mandan y me dicen, no, sí, es que necesita señas. Y ya se sientan un rato, los veo y digo, no, este niño no necesita señas. Lo que necesita es que le ajusten bien su auxiliar auditivo, cámbiele ese molde porque trae una antigüedad ahí colgando y vamos a ver qué resultados dan, ¿no? Y realmente llevar una terapia auditiva verbal bien llevada, puedes encontrar niños que se beneficien bastante y que empiecen a cambiar su forma de comunicación, que era más gestual, por una más basada en la audición y la respuesta oral. Y como les digo, es una metodología que está recomendada como primera opción para cualquier paciente que se implanta, ya sea paciente adulto que se haya quedado sordo con los años, igual necesitan una terapia auditiva verbal, no con las mismas características que en un niño, pero sí se benefician bastante con este tipo de terapia. Y hay sus excepciones. ¿En qué excepciones no les llegaríamos a poner a un paciente implantado, no le pudiéramos poner terapia auditiva verbal? Pues, por ejemplo, a un paciente que antes de implantarse estaba utilizando una metodología bimodal, en la cual usaba señas y oral, entonces hay que seguir utilizando la metodología que utilizaba, ¿sí? No le podemos hacer esos cambios así de, bueno, ok, ya estás implantado, ahora olvídate de las señas y tienes que empezar a utilizar esto. Si ya estaba usando señas, pues era la decisión inicial, pues tendrá que seguirlas usando y poco a poco irlo llevando a mejores resultados auditivo-orales. Bien, los candidatos a utilizar la terapia auditiva verbal son así como los criterios de selección, pues, para la metodología. Digamos, si hiciéramos un comparativo, sería como los ingredientes que necesitas en una receta para que te salga un pastel. Siempre les hago esa analogía, pero no es que los niños sean pasteles, pero es para que se entienda. Nosotros imagínense que van a hacer un riquísimo pastel del que les guste, de chocolate, de 3 leches, de su favorito, pues. 3 leches no, porque se me hace que está muy complicado, pero bueno, uno de chocolate. Tienen ustedes una lista de ingredientes, luego tienen los pasos para hacer el pastel, es decir, el procedimiento, y luego se tienen a ustedes mismos, que a lo mejor pueden ser muy buenos reposteros o pueden ser muy malos reposteros, ¿sí? Entonces, eso vamos a cambiarlo dentro de términos terapéuticos. Tengo los criterios de selección que me da el método, tengo los conceptos que sé de la metodología, es decir, la sé llevar, sé qué pasos lleva la metodología, sé evaluarla, sé enriquecerla. Y por último, estoy yo como terapeuta, que igual y soy muy buena con la teoría, pero soy bien mala con la práctica, ¿sí? Entonces, puedo ser muy buena para decir todos los conceptos, pero a lo mejor cuando me siento a trabajar, pues no se me da la estimulación del niño, ¿sí? Entonces, los criterios de selección son como una lista de ingredientes
Y si tú vas a hacer un pastel de chocolate y le dices, ay, híjole, no tengo esa mantequilla, le voy a poner mejor margarina, pues total, va a salir igual. Ay, pero no tengo huevos. ¿Y si le pongo estas claras que tengo por acá? Bueno, pues echémosle claras. Y así le voy cambiando los ingredientes, pero a lo mejor yo soy muy buen repostero. Y aunque no tengo los ingredientes adecuados, sé sacar un muy buen pastel, ¿sí? Y a lo mejor no me sale el pastel que inicialmente tendría que salir, pero sí sale algo muy parecido. Y eso sería como una muy buena opción. Pero eso da la capacitación del personal de terapia. Tienes que tener una persona que esté bien capacitada en la metodología, pues para que sepa qué hacer cuando los ingredientes no son exactamente los que necesitas y pueda hacer durante el proceso de esa metodología los ajustes que necesitarías para que a lo mejor igual no te sale el pastel de 3 pisos que querías, pero sí te sale un muy buen pastel. Entonces, dentro de los criterios de selección para los que serían candidatos a utilizar terapia auditiva verbal, tenemos el principal, que eso es lo más importante en todos estos temas, es que tengan un diagnóstico temprano, porque las edades más tempranas desarrollan un lenguaje sincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras más pequeños, esa brecha entre su edad cronológica y la edad auditiva, pues es más pequeña y es mucho más fácil llevarlo de la mano a que el lenguaje se desarrolle de una forma más natural. Cuando esa brecha es demasiado grande, va a ser una corrección de lenguaje más dirigida. Entonces, en esos casos, pues tendrías que echar mano de muchas otras como características que te pueden ayudar, como lo que es la clave Fitzgerald y demás, ¿no? Que te ayudan a estructurar el lenguaje de forma visual por medio de encabezados y preguntas para armar oraciones. Entonces ya tendrías que utilizar otras cosas, ¿no? Pero mientras más pequeño, pues mejor. ¿Cuál es la edad más adecuada? Pues hasta los 3 años de edad sería como lo más ideal en cuanto a la atención terapéutica. Imagínense que tenemos un niño que a lo mejor es detectado y diagnosticado alrededor del año y medio de edad. Del año y medio a los 3 años, pues ya nada más le queda año y medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, durante ese año y medio, yo tendría ya que estar decidiendo si esa prótesis auditiva sirve, si se la tengo que cambiar a un implante, si esa metodología le funciona, si se la tengo que modificar a otra, en año y medio, ¿sí? Porque a los 3 años tendría yo que ya tener decidido qué tipo de proceso terapéutico va a llevar de ahí en adelante. Entonces, pues sí es un tiempo cortito, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy ágiles en el proceso de detección, de diagnóstico y de decisión del tratamiento y de la adaptación de la prótesis auditiva más adecuada. He tenido pacientes que, por ejemplo, se han detectado a los 8 meses de nacidos y les pusieron el auxiliar auditivo a los 10, o sea, antes de que cumpliera el año ya tenía auxiliares auditivos. Ya para cuando cumplió el año ya sabíamos que necesitaba un implante porque ese auxiliar auditivo no estaba dando realmente un buen resultado, no pasaba o no avanzaba en niveles de percepción auditiva que ahorita los vamos a ver y a lo mejor se quedaba solamente con conciencia del sonido, ¿no? Y para cuando tenía año y medio de edad, ya sabíamos exactamente qué necesitaba, qué tipo de prótesis necesitaba y ya se le estaban cambiando, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a que el lenguaje sincrónico inicial, como les mencionaba, sea mucho más ágil en niños que se detectaron con esa prontitud, ¿no? Cuando tenemos niños que están de 3 a 5 años de edad, se podrían considerar que es una buena edad todavía, pero sí empieza a ser algo tardía por cuestión de la brecha que les decía. Entonces, esta podría estar como más amplia y tendríamos que utilizar a lo mejor algunos apoyos visuales en este tipo de niños. A veces, en otras ocasiones, podrían ser niños con mucha estimulación auditiva oral en casa, y que aunque estén ya grandecitos, pero si han tenido mucha estimulación en casa de parte de la familia, de que se comuniquen oralmente, que fijen su vista en la persona, en los labios y demás, pues podríamos tener un buen resultado.
En el caso de los niños que tienen 5 años y que se llegaran a poner en terapia auditiva verbal por el motivo que quieran, que a lo mejor se les implante, a lo mejor estaban usando auxiliares auditivos y en eso se decidió que mejor se les ponía un implante y tienen arriba de los 5 años, se consideran tardías dentro del método, pero los resultados también podrían ser variables, ¿no? Porque depende del tipo de estimulación que han tenido durante esos 5 o 6 años de vida, pues podríamos tener un muy buen resultado de todas maneras. Me ha tocado ver en ocasiones pacientes que han llegado con 5 o 6 años de edad y apenas se les está poniendo una prótesis auditiva en esa edad, ¿eh? Y lo primero que pensarías es, no, pues que se vaya a señas. Y lo ves con la prótesis hablando. Dices, ah, no, pues no está tan mal. Es que yo en la casa le hago que hable y que me vea y que trate de repetir lo que digo. Ah, perfecto. O sea, de forma empírica la mamá entendió que tenía que de alguna forma hacer lo que se comunicara. Entonces, regularmente son niños que si los vamos a poner en terapia auditiva verbal es porque cumplen con esa característica de estimulación del canal comunicativo auditivo oral en casa. Y como ya está instalado eso como su forma de percepción de la información del lenguaje, entonces en ese tipo de pacientes pues, podríamos tener buen resultado. Si nos llegan niños que tienen 5 o más años y están usando muchos sistemas gestuales y algunas señas no formales de esas caseras, pues ese niño no tiene para nada que hacer en esta metodología, ¿no? Para eso tendrían otras opciones. Igual instaurar una metodología bilingüe en la cual, pues esos gestos caseros, pues ya mejor le damos unas señas formales que le van a ser mucho más útiles que nada más estar haciendo gesticulaciones. ¿Sí? Y bueno, el nivel de pérdida auditiva regularmente para esta metodología son pacientes que tienen pérdidas auditivas severas y profundas de oro, se les menciona así en el método, a las que están pues cerca en 80 decibeles, pero con ganancias que tienen de 40 a 50 decibeles. Es decir, ya poniéndole un auxiliar auditivo, tiene 80 decibeles en su pérdida auditiva, pero pues con esa ganancia podríamos tener muy buen resultado utilizando auxiliares auditivos nada más. Aún así, hay como ciertos criterios para seleccionar por medio de la metodología y de la prueba de Link, que más adelante la vamos a platicar tantito, en la cual podríamos nosotros todavía tener más criterios para seleccionar cuándo es buen candidato a implante, cuándo es buen candidato a la metodología, dependiendo de cómo reacciona a la prueba de Link. También se pide que tengan un CI normal, que eso es importante porque es una metodología muy demandante. Necesitamos un niño que entienda bien, que esté bien concentrado, que no le cueste trabajo el aprendizaje. Aún así, me han tocado niños con TDA que la hacen bastante bien, pero pues obviamente tengo que mandarlos primero que pasen con su neuropediatra, que les ayuden con un pequeño cóctel de atención y concentración. Y con eso, pues ya bien ajustados y calibrados, pueden tener muy buenos resultados también. Pero eso sí, no patologías agregadas. Ahí sí cuesta un poquito más de trabajo. Por ejemplo, si es un niño que tiene parálisis cerebral infantil, pues la parte de la articulación por las disartrias pues va a estar muy difícil, ¿no? Entonces igual, pues si lo quiero que esté hablando, no va a ser tan fácil que lo llegue a hacer si no tiene las herramientas que necesita, ¿no? En cuanto a la motricidad fina. Que no use lengua de señas, porque pues ahí quiere decir que ya está instaurado un canal comunicativo visual gestual, entonces no le voy a poder cambiar a un canal comunicativo auditivo oral si ese ya está instalado. Y que esté utilizando auxiliares auditivos o su implante, eso es obligatorio dentro de la sesión. En cada sesión tenemos 8 puntos de clase que le llamamos, es decir, 8 áreas importantes que siempre se deben de tratar. Estas no se tratan de forma individual. Durante una sesión, pues pasas de una a otra y a otras áreas sin que te des cuenta y al final de la terapia, pues trabajaste un poco de lenguaje, otro de audición, de habla, de lectoescritura, de conceptos físico-matemáticos, en fin, todas las opciones que vienen aquí. Lo que sí, la revisión del auxiliar auditivo del implante coclear es algo que siempre se debe de hacer al inicio de la terapia,
obviamente pues para checar que el paciente esté escuchando perfectamente y que esté escuchando como suele escuchar, que eso es importante. La revisión del auxiliar auditivo o del implante no es solamente una revisión física de que sí trae pila y que sí está funcionando, sino que tiene que ver también con la prueba de link que le aplicamos al inicio de la sesión. Al aplicar la prueba de link, tú puedes revisar si de forma constante, porque es una evaluación, cada sesión tiene la misma respuesta a la prueba. Eso habla de que la prótesis auditiva está funcionando como a la sesión anterior y anterior a esta, ¿sí? Y si estás viendo que la evaluación de la prueba del link está atorada y no hay mejora, pues habla de que tendrías que, en ese momento como terapeuta, contactar al audiólogo y decirle, mira, en la prueba de link está saliendo constantemente con esta falla. No puede a lo mejor identificar la S o confunde la A con la U. Entonces esas cosas le pueden dar a ustedes como audiólogos luz de qué es exactamente lo que está fallando. Entonces podrían decir, ok, si está confundiendo la A con la U, es que es una confusión por frecuencias, entonces tendría que buscar el ajuste adecuado para tratar de que mejore, ¿no? O por ejemplo, no oye la S, pues está en las frecuencias de 3000 Hz, pues eso habla de que tendría que tener un ajuste mejor en esa parte para ver si logra identificar ya y detectar ese fonema. Entonces esa es la parte inicial de la sesión, obligadamente. Ya después las otras pues se van como entremezclando entre sí, ¿no? El saludo, el lenguaje, la audición y las áreas más importantes pues obviamente son lenguaje, audición y habla y las otras pues obviamente son como las demás áreas de apoyo. Y bueno, ya hablando del test de Link o de la prueba de Link, está compuesta de los siguientes fonemas, que son 6. Y esta prueba fue descrita por Daniel Link y fue una de sus mayores aportaciones, aparte de la Graham Bell, la Asociación Graham Bell para la capacitación, formación y certificación de terapeutas, en terapia auditiva verbal a nivel internacional. Esa fue de las cosas principales que hizo Daniel Link, unificar criterios y unificar formación del recurso humano que atiende en la terapia auditiva verbal. Esta evaluación consiste en esta serie de sonidos A, U, I, son 3 sonidos vocálicos, M, Ch y S, 3 sonidos consonánticos, y estos se van a evaluar a distintas distancias, a 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, y estos fonemas en especial cubren el rango de frecuencias que se utilizan en el habla. Digamos que haces un barrido rápido de la banana del lenguaje, ¿no? Entonces podrías ver como que si ves la banana y le quitaras los otros fonemas y vieras solamente identificados los fonemas de la prueba de Link, pues dirías, mira, es una barrida completa de las frecuencias graves hasta las agudas en distintas zonas, ¿no? Pero el hecho de que el niño pueda identificar, detectar primero, después identificar ese fonema. Y cuando digo detectar, identificar, ¿qué diferencia? ¿Alguien que me quiera decir la diferencia entre esas dos? Detectar sería pues que supiera que hay un sonido. Ay, no te oigo. ¿Ahí me escucho? Bajito, pero sí. Ok. Detectar sería que, o sea, que el niño supiera que hay un sonido, pero no sabe decir qué sonido es. Identificar, pues ya sería que supiera qué sonido es. ¿Y cómo sabes que supo qué sonido es? Pues no sé, tal vez que diga, no sé, la I de iguana o algo así. Que haga lo que llamamos una aproximación, ¿no? Es decir, que si le dije la I o la A, la detección quiere decir que nomás nos volteó a ver cuando la dije, ¿no? Pero el siguiente paso es cuando hace una aproximación de eso que escuchó. Entonces sí, efectivamente, le dije la I y voltea y a lo mejor me hace un U y te dice la U, pero hizo una aproximación, ¿sí? Eso quiere decir
que está tratando de identificar eso que escuchó. ¿Sí me explicó? Y luego viene una última parte que hace la prueba de Link, que es detección, bueno, la que acabamos de decir, discriminación, que es la segunda parte, y la última que sería la asociación. Es decir, que puede decir que ese fonema lo podría yo asociar como la I de iguana que dijiste justamente. Y a lo mejor si tiene una imagen donde están una iguana por acá y a lo mejor unas uvas por acá y así por cada uno de los fonemas de la link y pudiera asociarlo con eso. O a lo mejor lo puede asociar con una parte característico onomatopéyico de cada una de estas. Por ejemplo, la A para un grito, ¡ah! Y la U para un fantasma, ¡uh! Entonces ahí le agregué a eso, cada uno de esos fonemas, una característica suprasegmental, ¿no? Y en la asociación estoy esperando que logre hacer, detectar, discriminar y asociar las tres cosas. ¿Sí? Sé que lo dijiste, lo aproximo, es decir, trato de decirlo lo mejor que puedo y luego aparte lo asocio con algo en esta lámina que me enseñaste o en estos muñequitos que tengo aquí enfrente. ¿Sí me explicó? Entonces, es importante el test de Link porque nos da mucha información, porque no simplemente nos dice, no está escuchando esta frecuencia, porque no escuchó bien la S, es decir, que no está escuchando las frecuencias de 3000 Hz, sino que la respuesta a cada uno de estos sonidos implica audibilidad de otros componentes del habla. Y esto nos lleva a lo que es la acústica del habla en sí. Entonces, el hecho de que no escuche a 3000 Hz quiere decir que no va a tener capacidad, a lo mejor, desde el punto de vista acústico, de identificar distintos acentos en distintos idiomas. Entonces, puedo encontrar un niño con pérdida auditiva que le cueste trabajo aprender inglés. ¿Sí? Así de complejo pudiera ser. Entonces, no es que no escucha la A o no escucha la U o no escucha. Sí, ok, no escucha ese fonema, no escucha esa frecuencia. Pero el hecho de que no escuche esa frecuencia le da o le priva de que tenga audibilidad de otros componentes del habla, como componentes de nasalidad, de pluralidad al escuchar la S, es decir, cuando le estamos diciendo los patos y que diga lo pato, ¿sí? Entonces ya no entiende que son plurales. El test de Link es así como muy importante. Sería bien padre solamente una clase de eso, porque sí es como muy largo. Y bueno, en la terapia con el test de Link regularmente nos sirve para revisar la prótesis auditiva y lo que acabamos de decir, la detección, discriminación y localización o asociación. Y algo muy importante, que es la distancia crítica de escucha, que es obviamente algo que nos sirve la prueba de Link para hacer. O sea, conforme vamos poniéndole más distancia, y eso siempre con la misma intensidad de voz, pues vamos viendo dónde está esa burbuja auditiva del paciente, su distancia crítica de escucha. Y imagínense que un niño con problema auditivo tiene que tener mínimo escuchar el fonema S a 7 metros de distancia. Nosotros escuchamos la S a 20 metros, yo creo. O sea, si no, hagan una prueba y fíjense hasta dónde escuchan la S. Y pudieran ser unos 20 pasos a lo lejos de ustedes y la alcanzan a percibir. El pedirle que escuche la S a 7 pasos, pues no está nada mal, pues, pero es poco. Pero ¿por qué marcar esa distancia? Porque todo lo que está en esa burbuja auditiva, mientras más amplia sea, va a tener más lenguaje incidental, es decir, información que incidentalmente está en el ambiente, como el sonido de un compañero que está hablando al lado de él en el salón, lo va a poder oír, como si mueven los platos en la cocina, es algo que incidentalmente está en su ambiente. Entonces son detalles que se podría perder cuando tiene una burbuja auditiva muy corta. Y nadie le va a estar hablando a 2 metros de distancia. La maestra se para a 7, 8, 10 metros, ¿no? Entonces esa es una parte súper importante dentro de lo que puede evaluar la prueba de Link, la distancia crítica de escucha. Y miren, esto es lo que les decía de los niveles de percepción o análisis auditivo.
cuando encontramos algún paciente que no logra pasar de los primeros 3 que están allí, pues estamos pensando que realmente necesita el cambio de la prótesis auditiva, o a lo mejor si está usando un implante coclear, pues estás diciendo, bueno, creo que necesita una buena calibración porque realmente no está logrando hacer más allá de eso y no logra iniciar una discriminación auditiva gruesa. Ya ni se diga la fina, ¿no? Entonces, si vamos analizándolos, pues, a ver, y eso siempre me queda como, es curioso, pero cuando les digo, a ver, díganme la diferencia entre alerta al sonido, detección del sonido y la localización de la fuente sonora. Y faltó ahí una I, creo que se me borró, que es la conciencia al sonido, que es la primera. Se me hace que se me borró entre que editaba, movía y demás. Pero la número 1 sería conciencia al sonido. Después sería alerta al sonido, luego detección del sonido y luego localización de la fuente sonora. ¿Alguien que me quiera explicar así la secuencia? ¿Están pensándolo? Olivia, A ver, alguien que quiera Dígame, decir doctora. si quieres explicarle a la licenciada qué qué entiende. es lo que entiendes por cada una. Conciencia, alerta, detección, localización. Pues la conciencia del sonido, pienso que es que de algún modo nosotros estamos percibiendo que hay varios sonidos en el ambiente en el que estemos, ¿no? Si estamos en un parque, pues evidentemente vamos a estar escuchando al mismo tiempo un conjunto de sonidos, etcétera. La alerta es que, por ejemplo, un sonido sea más predominante a lo mejor que otro y que en la detección al mismo tiempo nosotros podamos saber eh, as- eh, cuándo es el sonido en que está jugando un niño, cuándo es el que el pajarito se está escuchando. Y en la localización, perdón, es, no sé, que nosotros voltemos hacia esa fuente de sonido que nos alertó y que al mismo tiempo detectamos. Más o menos, no están tan mal. La primera creo que sí estaba clara, ¿no? Conciencia del sonido es el hecho de saber que hay algo que está en el ambiente generando un cambio. Y ese cambio auditivo viene del hecho de tener la conciencia de que hay silencio. Y lo contrario a es el sonido, ¿no? Es algo así de burdo y simple, que un bebé puede percatarse o ser consciente de que hay momentos en los cuales no se oye nada y de repente algo se escucha, ¿sí? La alerta sonido sería esa atención o esa expectación al sonido. Ya sé que existe y ahora estoy expectante a que suceda ese cambio del silencio al sonido. Entonces estoy alerta, estoy esperando a que suceda eso, estoy expectante. La detección del sonido es cuando ya puedo, de alguna forma, desde la más burda hasta a veces ya más complicada según la edad del niño, demostrar que me doy cuenta de ese cambio del no sonido al sonido. Es decir, que giro la cabeza, pelo los ojos, es un bebito, se deja de mover, ¿sí? Y con eso nos demuestra que detectó el sonido que hubo en el ambiente. Porque lo que dijiste allí, como de que los sonidos del parque y demás, creo que sería más la discriminación, que es lo que está más adelante. Pero aquí es algo como todavía muy burdo, muy sencillo. Y por último, la localización, como lo dijiste, eso está muy bien. Es simplemente sé que de dónde viene el sonido y me muevo y giro hacia la dirección de este. Si cierran la puerta fuerte, pues volteo a ver la puerta, no volteo a ver a mi mamá para ver si me dijo algo, ¿no? Entonces sé que la fuente sonora fue por allá. Luego vendrían los niveles de discriminación auditiva gruesa y discriminación auditiva fina. Y en la gruesa serían como sonidos ambientales de la voz, saber la diferencia
cuando es un sonido como un golpe así y un ladrido de un perro, o bueno, el sonido de tu mamá, que es también un ladrido de un perro. Entonces, podrías como diferenciar, ¿no? Es cuando algo, es algo que me pasa luego con los pacientes, se cae algo o hacen algún ruido en el cubículo de al lado, ya ven cómo están todos nuestros cubículos muy pegados, entonces todo lo que se oye en un cubículo se oye en el de al lado y así. Entonces, si hacen un ruido en el cubículo de al lado, a veces son niños que voltean a verte a la cara como diciendo, sí, me decías. Digo, no, yo no hice ninguna aclaración ni nada, es un sonido que viene de acá atrás. Y no logran diferenciar eso tan burdo, ¿no? Después vendrían como sonidos ambientales entre sí, el que sepan los tipos de onomatopeyas que hay, los instrumentos musicales entre sí. Y ahí podríamos echar mano de como de distintas pistas de sonidos ambientales grabados y observar si realmente puede discriminar. Y fíjense que esto nada más son niveles de percepción y análisis auditivo. No le estoy pidiendo que diga absolutamente nada. Con que yo le ponga a lo mejor enfrente 3 animalitos de la granja y por atrás yo le digo cuac, cuac, cuac y agarro el pato, con eso yo sé que está haciendo una discriminación auditiva gruesa de sonidos ambientales de onomatopeyas. ¿Sí? Entonces es así como ir revisando cada uno de estos niveles. ¿Cómo se pueden revisar? Pues hay un chorro de pruebas que están dentro del protocolo latinoamericano donde puedo yo ir haciendo una evaluación constante de que sí está pasando de un nivel a otro. Luego seguirían voces de diferentes tipos, entonces puedo identificar voces graves y más agudas, la del terapeuta, y esas características suprasegmentales que tienen el timbre de voz de cada uno, la puedo identificar sin problema. Entonces, esas características pues son como todavía, pensaría uno que son cosas finas y no, todavía es considerado discriminación auditiva gruesa. Y dentro de la discriminación auditiva fina, tendríamos la capacidad que tiene el paciente de identificar el número de sílabas que tiene una palabra. Entonces, si yo le digo manzana y si me hace anana, aunque no dijo manzana, y si yo lo que estoy revisando es que logre identificar que dije 3 sílabas y dijo 3 sílabas aproximadas sin que estén perfectamente bien dichas, pero si yo lo que estoy evaluando es que logre hacer esa discriminación, pues entonces eso logró lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, si le digo pez y me dice, y me contestó una sílaba, yo lo que estoy buscando es ver si logra identificar esa única sílaba que dije. Entonces es como ir observando en qué nivel de percepción está, ¿no? Luego dice palabras clave dentro de una oración. Una palabra clave es la palabra importante dentro de la oración. Entonces si le digo, dame el rojo, y el niño me da el color rojo, pues yo sé que entiende esa palabra clave que le estoy diciendo. Luego, palabras clave dentro de una orden simple o compleja. Entonces, por ejemplo, ya le puedo decir, pásame la pelota que está en el patio. Entonces, él va a la cocina y me pasa un cuchillo. Pues ahí estuvo claro que las palabras clave definitivamente no las entendió. Y si va al patio y agarra la pelota y me la trae, pues ahí está que entendió las palabras clave, que era pásame, pelota y patio, ¿sí? Y luego pasar de contextos cerrados a contextos abiertos, y esto tiene que ver como de cosas concretas a cosas más abstractas. Es decir, que ya puede comprender contextos. Ahorita nosotros estamos trabajando en un contexto abierto. Yo todos los ejemplos que se los estoy dando son contextos abiertos. O sea, ahorita se imaginaron al niño agarrando la pelota y llevándosela a su mamá, ¿sí o no? Entonces, eso es una capacidad de abstracción que tenemos ya por el lenguaje. Entonces, lo que llevamos a los niños con la terapia auditiva verbal es justamente que pase de un contexto concreto, cerrado, en el cual tiene que tener los referentes enfrente para entenderlos, a un contexto abierto o abstracto, en el cual solo tenga que evocar información y también pueda comprenderlos sin necesidad de tenerlos presente. Bien. Tenemos en la terapia auditiva verbal ciertos realces acústicos. Los realces acústicos
son estrategias que utilizamos para mejorar la atención y el análisis auditivo que tienen. Entonces, algunos de estos realces acústicos les pueden servir a ustedes cuando están con los chicos en su evaluación audiológica y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, la regla de oro principal es esta, y esa nunca se debe de romper, por eso se llama regla de oro. Primero tiene que escuchar. Nunca le vamos a dejar de dar la información primero de forma auditiva. Entonces tiene que escuchar lo que le vamos a decir. El segundo es lo que les decía, aproxima, es decir, trata de repetir lo que se le dijo. Y por último, el tercer paso es que ya lo dejamos observar. Imagínense que yo estoy a lo mejor con no sé, una lámina y la tengo volteada, no se la estoy enseñando y le estoy diciendo, aquí tengo una foto y esta foto es de un payaso. Y el niño le digo, esta foto es de un payaso. Y el niño me dice, ¿payaso? Digo, sí, es una foto de un payaso. ¿Quieres verla? Y a lo mejor ya me contesta sí. Entonces, como ya hizo la aproximación, comprendió la pregunta, ya lo puedo dejar que vea y le enseño la lámina, ¿no? Por ejemplo, eso sería como la regla de oro aplicada pues, con un ejercicio un poco sencillo. ¿Qué otras estrategias tenemos? Pudiera ser esta, que es la mano como pista para que no esté leyendo los labios. No sé si se han fijado, usamos nosotros así como con la mano un poquito para que los niños no estén prestando tanta atención en la lectura labiofacial. Conforme lo hacemos de manera constante, ellos se dan cuenta que ya no le vamos a dejar los labios leerlos, entonces pues dejan de estar prestando tanto a estar tratando de leer los labios. Entonces inicialmente pues sí la usas un poco más, pero no es algo que necesites usar todo el tiempo. Y ustedes la podrían utilizar también como un realce acústico cuando están a lo mejor en su consulta con los niños y poner la mano sin que hagan así como esto, porque pues obviamente cambia el sonido, a que solamente tapes ligeramente y poner la mano como en diagonal para que el niño pueda prestar atención solamente auditiva. Decirle, mira, te voy a decir algo, escúchalo. Y o algo, lo que le vayan a decir, ¿no? O su nombre o algo así. Otra cosa que les pedimos mucho es que no griten las mamás, porque son muy dadas a decir, ay, es que no escucha, pues le grito más fuerte para que escuche. Y pues no, lo único que haces al gritar es enmascarar los sonidos consonánticos y que los sonidos vocálicos de esa palabra se vuelvan más intensos. Por ejemplo, si yo les dijera la palabra jirafa, si yo se las grito, les digo así, jirafa, jirafa. Entonces ustedes van a oír más i, a, las vocales, ¿no? A que yo dijera la palabra jirafa de forma susurrada, así, jirafa, jirafa. Ahí que se oyó más. Las consonantes, ¿no? Entonces el hecho de gritar no es una buena opción. Tendremos que buscar como según las circunstancias qué es lo que necesitamos, utilizar la voz más en tono normal o susurrada para que las consonantes no se enmascaren con las vocales a la hora de gritar. Y algo que usamos mucho los terapeutas, que es la voz cantada o entonación do, mi, sol, y eso no quiere decir que en toda la terapia vamos a estar canturreando, que sí cantamos mucho y todo, pero no se trata de que todas las sesiones estamos, siéntate, vamos a jugar. No, tampoco se trata de eso, sino que las palabras clave que me interesa que las entienda, esas palabras las voy a dar con una entonación do, mi, sol. Por ejemplo, si yo le digo payaso, no es lo mismo que le diga payaso, a decirle payaso, payaso. Esa inflexión que hice fue poner cada una de las sílabas de la palabra payaso en distintas frecuencias. Entonces estas se abren y mejora el análisis auditivo de la palabra que le acabo de decir. ¿Sí? Luego sigue el famoso sándwich auditivo. Y es algo parecido, un poquito parecido a la regla de oro, pero muchas veces usamos demasiado el sándwich auditivo que los niños ya están esperando a que cada que se equivocan les dejemos leer los labios y ya con eso ya la libraron, ¿no? Pero el sándwich auditivo justamente se basa en eso, en que primero damos
un input auditivo, a lo mejor le estoy diciendo que repite una palabra y no la logra repetir bien y la dice mal una y otra vez, y en eso le digo, bueno, observa, mira, lee mis labios, estoy diciendo tal palabra. Y el niño la trata de repetir y la repite mucho mejor. Pero ahí no acaba el ejercicio, porque estaría mal que yo en ese momento dijera, muy bien, ya la dijiste. No, no, espera, ahora vuélvela a escuchar, ya la viste, ya viste los labios, ahora vuélvela a escuchar, trata de repetirla nuevamente. Entonces ahí hago ese cierre, ese sándwich, que van las dos tapas de audición con la parte de la lectura labiofacial en medio. Hacer pausas para el análisis auditivo, esa es otra cosa que también les recomiendo mucho que hagan, porque sí o no estamos siempre acostumbrados a que las respuestas sean inmediatas. ¿Qué color te gusta? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Qué película quieres? ¿Qué vas a querer? ¿Sándwich o torta? O sea, todo esperamos que tengamos respuestas de inmediatez. Y ahora es una costumbre de estas épocas que la inmediatez es algo como muy común. Pero imagínense que estos chicos necesitan, primero, pues obviamente, que la información llega a su prótesis auditiva y que esta, a lo mejor si son auxiliares auditivos, pues se la amplifica. Y luego esto llega a las áreas centrales y en eso analiza, comprende y en eso tiene que sacar una respuesta. Pues se va a tardar un poco, ¿no? Entonces hay que darles esas pausas para que tengan un mejor análisis auditivo y comprendan la información. Entonces, sí no ser como insistentes en que tengan respuestas inmediatas, ¿no? Porque, por ejemplo, me dice la mamá, ay, es que pasó con la psicóloga y le empezó a preguntar y como ella no contestaba rápido, pues le puso puros taches. Pues sí, ahí tiene que tener un poco de conciencia la psicóloga de que le dé pausas para que entienda las preguntas y si no las entienda, las replanteamos o las cambiamos, ¿no? Para que entienda mejor lo que se le está preguntando. Ya voy un poco rápido porque ya nos quedan como 10 minutos. Se me fue de volada. Y bueno, no le demos las respuestas, ayudemos a que lleguen solos a estas respuestas, porque es bien común que hagamos como los papás, que están, le digo, a ver, ¿qué color es este? Y la mamá está atrás, yo sé, como el burro en la película de Shrek. Pregúntame. Así están. Entonces, no, señora, yo ya sé que usted ya sabe los colores, échense al niño para que los diga él. Aunque se tarde, hay que darle esa pausa y no darle la respuesta. Vamos a ayudarle a que llegue a esta. Entonces, a lo mejor le estoy diciendo, ¿qué color es este? Y no me contesta. Acuérdate, es el color de las manzanas, es el color de los corazones. Ay, cuando te caíste, el color de la sangre. Ya ustedes me pueden decir ahorita que el color que quiero que digan es el color rojo, ¿no? Entonces, les ayudé para que llegaran a esa respuesta. Pero nunca te la dije. Te di como los puentes para que llegaras a esa. Las palabras clave, que ya se las expliqué hace rato. Y bueno, ya por último, les muestro, porque estas no las vamos a poder ver, todas las pruebas que tendría el protocolo latinoamericano de implante coclear. Estas y más, ¿no? Esto es como un abreviado de algunas de las pruebas. Está el perfil de progresión de la audición, que es el LIP, y ese justamente nos sirve para evaluar los niveles de percepción auditiva. Entonces vienen una serie de baterías para que estés revisando en qué nivel de percepción auditiva está el niño. Luego está el test de percepción temprana de la palabra, que nos la piden luego mucho los audiólogos para ver cómo va el niño. Es la famosa TPTP o PPTP. Y hay una versión simplificada para los niños más pequeños y la versión estándar, que es para los niños de 5 en adelante. Y es, por ejemplo, vienen una serie de tableros y lo único que le vas a pedir es qué tanto puede el niño identificar de forma temprana una palabra. Entonces, a lo mejor en el tablero viene un bebé, viene una pelota, viene una silla y no sé, viene una mano. Entonces tú le dices, ¿cuál de estos es una pelota? Y el niño señala la pelota, perfecto, identifica 3 sílabas. Entonces es un nivel de percepción temprana de la palabra y estamos hablando de discriminación auditiva fina
de palabras de 1, 2, 3 y 4 sílabas, ¿sí? Entonces, ese tipo de pruebas pues son muy buenas para saber si ya logra hacer eso, es que ya pasó por todo lo de arriba y ya estamos en discriminación auditiva fina. Entonces ya te da como una pauta de decir, bien, ya vamos bien, vamos enfilados ya en los últimos niveles de percepción. La MAIS y la MUS son unas escalas que se les mandan a las escuelas y a los padres para ver qué tanto, como dice ahí, es una escala de uso significativo del lenguaje y del uso o de integración significativa de auditiva, es decir, qué tanto está integrando de forma significativa la audición en su día a día, en la escuela y en la casa, y cómo está siendo significativo el lenguaje. Entonces, esas son unas evaluaciones que les mandamos a los padres, esos podrían ustedes tenerlas también, y te sale una escala para ver qué tal está teniendo esos niveles de uso del lenguaje y del uso de su prótesis auditiva, ¿no? Esas podrían ser cosas que ustedes también integrar ahí dentro de sus evaluaciones. El test de bisílabos, que es una serie de palabras, de 20 palabras, bisílabas todas, en las cuales le pides al paciente que solamente escuche y repite después de ti. Entonces le vas a ir diciendo una lista de 20 palabras a 25, dependiendo la que hayas escogido, dependiendo de la edad también, y puedes observar qué aproximaciones hace a las palabras, si todavía tiene fallas articulatorias, cuáles son. Por otro lado, también puedes identificar si tiene la capacidad de atención adecuada durante el proceso de 20 palabras o si a las 10 palabras, 5 palabras ya no puede seguir con la prueba y se tiene que parar la prueba porque no logra tener esa atención auditiva a todos los estímulos que le pediste, ¿sí? Y creo que es una evaluación que a los papás les gusta mucho hacerles en casa porque se dan cuenta que los niños ya tienen esa habilidad para concentrarse auditivamente y repetir, solamente repetir. Ahí no le pides que señale nada más tú dime lo que entiendas. Luego la prueba de los sonidos de Link, que ya la explicamos a grosso modo. Luego tenemos series cerradas de palabras cotidianas. Igual son tableros para localizar qué palabras de todo el acervo de vocabulario te va diciendo, bueno, de colores tiene que saberse 11 colores, de animales tiene que saberse 15 animales, de onomatopeyas tiene que saberse 20 y te va diciendo cuáles son esas series cerradas que debería de tener de vocabulario según el tiempo que lleva de terapia. Entonces ya ahí vas calculando, ¿no? Rasgos distintivos, son pruebas que son dos palabras que se parecen mucho entre sí, entonces puede ser bola, y el niño tiene que identificar el rasgo mínimo entre una y otra palabra. Luego viene lección abierta de frases, esa está muy buena, se le pone también mucho a los adultos, se dicen frases y vamos a ver cuántas palabras clave puede identificar en esa frase. Entonces, por ejemplo, viene una frase como, por las mañanas yo como pan con mermelada. Entonces ahí la prueba te dice que es mañana como pan, mermelada. Son 4 palabras clave y si el paciente a lo mejor nomás te dice, mermelada, mañana, ok, no importa, lo que necesito es que diga todas las palabras clave, aunque me cambie todas, pero me dijo 2 de esas, pues tuvo el 50%, ¿no? Entonces te vas sacando las escalas y tú puedes ir calificando si tiene el 100% de la habilidad, el 50%, y luego te da sugerencias de qué puedes hacer para que mejore. El test de cara de papa, que suena chistoso, pero no es para esquema corporal, sino es una prueba en la cual lo que vamos haciendo es dándole instrucciones al paciente y observar si realmente puede seguir instrucciones. Ponle los ojos de color azul, ponle sus zapatos verdes, dame los lentes. Entonces ahí ya no fue ponlos, sino dámelos, ¿no? Entonces así viene una secuencia de instrucciones y vamos a ir calificando si los comprende o no. Y luego de identificación de consonantes, identificación de vocales, y ahí son series de sílabas. La de identificación de vocales son como sílabas que, ¿cómo vienen? As, os, con S final, no, con M final. Ya no me acuerdo cómo vienen, pero creo que vienen con S final. Entonces te van diciendo as, us, is, as, os, es. Entonces te repite todas las vocales combinadas dentro de una sílaba inversa.
Ahí no me importa que diga la S, a mí lo que me importa es que le atine las más veces a las vocales y al final sacas un porcentaje de cuántas veces se equivocó en qué vocal y si logró sacar todas las vocales que necesitas. Y luego en la de consonantes también es algo parecido, vienen como en sílabas, pero ahí la sílaba es con la consonante en medio, entonces viene como aca, ala, ama, ana, asa. Entonces ahí no me importa que diga papa cuando le diga apa, porque dijo la P, ¿sí? Porque lo que estoy evaluando es cómo identifica la consonante. Entonces así hay un montón de pruebas muy buenas que podrían ustedes también aprender a usar dentro de la parte del diagnóstico del paciente implantado. Y pues ya, ay, hablé como muy rápido. No, al contrario, muy buena tu plática, ¿eh? Ay, pues espero les haya gustado. ¿Tienen dudas, preguntas, aclaraciones? Hablen ahora Creo que sí, o hay callen para unas que sí siempre. tienen dudas. Mariana, creo que tú querías preguntar algo, ¿verdad? Listo. Bueno, no sé si era yo esta María. Mariana Ruiz. Ya. Bueno, nada más, es que a mí se me hace de pronto cómo diferenciar, ahorita que hablábamos de si nos mandamos a una terapia auditiva, ¿verdad? O ya el paciente necesita una terapia. Este, No alcanzo a oírte muy bien. Algo entiendo que cómo diferenciaría no sé qué cosa. Quería saber que cuándo o Gracias. mandas a un paciente según la edad a terapia auditivo verbal o cómo uno puede identificar, pero creo que fue las tablitas que nos diste al inicio según la edad. no, Ajá. ¿No? es que Entonces, ¿qué creo que quieres? no se escuchó A todo. ver, ¿por qué no lo escribes? Ok, bueno, lo voy a escribir. Si ya te pusieron que no se escucha bien, Mariana. Sí, es que no ¿Puedo alcanzo a preguntar algo percibir. mientras? Sí, cómo no. Licenciada, nada más, era con respecto a eso de la edad. Por ejemplo, manejó las Ajá, 3 edades antes de los 3 años, de 3 a 5 y más de 5. Dos cosas. sí. Una, ¿hasta cuándo yo dejo de dar este tipo de terapia de acuerdo a los resultados? Y más basado como en la edad. Ajá. Ah, muy buena pregunta, efectivamente. El tiempo promedio de terapia en los niños que son detectados de forma temprana, supongamos que es un niño que fue a estimulación auditiva temprana y a los 1 año y medio de edad, yo esperaría que a los 6 años de edad pudiera yo estar dando de alta a ese paciente y solamente llevar seguimiento y observación de cómo va, ¿sí? Cuando los niños llegan entre 3 años a 5 años de edad, podríamos estar dándolos de alta alrededor de los 10 años de edad. Te lo digo por la experiencia de más o menos el proceso de tiempo, pero puede variar de cada niño, ¿eh? Pero estamos calculando que les das un promedio de 5 años de terapia, 6. En el instituto son muy rigurosos, nada más quieren dejarnos los 4 años, pero ya van entendiendo que hay que darles un poco más de tiempo porque están consolidando lo último alrededor de los 6 años de terapia. Claro. Y ahí ya puedes ir como dándole solamente el seguimiento, ¿no? Al paciente para ver cómo va. Ok, perfecto, No sé gracias. si fui Y clara. sí, 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 sí. Y Sí. otra pregunta. ¿Están Ajá. recomendadas algunas como actividades extraescolares o Sí, aparte de claro. la terapia como música o al principio del tratamiento de terapia no es recomendable hasta después de tanto tiempo? Como, no sé, No, yo creo música, que canto, algo, instrumentos. sí, se les hace mucho hincapié a los papás de que deben de llevar como esa parte de apoyo entre las actividades extraescolares. No todos lo han hecho, pero sí algunos de mis pacientes sí han tomado la recomendación y han empezado desde muy pequeños a tomar, por ejemplo, las niñas, es más común, a tomar clases de danza. Y eso les ayuda muchísimo, porque como están todo el tiempo escuchando la música y llevando el ritmo con el cuerpo, entonces es como que el beneficio es mucho mayor cuando ves las características de cómo van
adquiriendo habilidades de percepción auditiva, ¿no? Como que se vuelve mucho más accesible para ellos. Hay muchos estudios de niños implantados que han empezado a utilizar instrumentos musicales ya de forma muy formal, estar estudiando guitarra, piano, violín, en fin, ¿no? Opciones como esas, y que tienen muy buenos resultados, ¿no? Porque tienen mejor integración auditiva y por consecuencia el lenguaje se da como de una forma más compleja y completa. Y llegan a esa parte de lo que le llamamos el manejo de la teoría del pensamiento, es poder usar el lenguaje de manera más abstracta y te lo puedas preguntar y te lo puedas hipotetizar, generarte tus propias hipótesis y cuestionar con tu lenguaje, ¿no? Entonces es algo que nos falla mucho con los niños con problemas de audición. Oh, ¿Alguien ya. escribe algo? Y, Estoy Ajá. preguntando. y perdón, Dice, ¿a una qué última. nivel? A ver si Ah, dime, perdón. no. Bueno, solo rapidísimo, nada más. Esto de la discriminación auditiva fina es lo que nosotros conocemos o evaluamos como actividades metalingüísticas. Ajá, sí, porque si te fijas, ese último nivel, pues ya está relacionado con el lenguaje. Entonces ahí el enlace como que muy, muy importante, ¿no? Sí, Ok, claro. perfecto. Y Listo. Gracias, aquí licenciado. viene, no, ¿de qué, Román? Dice Mariana. Mariana era la que quería hablar hace rato y no se entendía. Dice, ¿a qué nivel de audición prefieren dar terapia de lengua de señas? ¿Y en cuál todavía con este método? He estado aprendiendo lengua de señas y creo que se pierden muchas cosas. Son muy literales y en la parte del lenguaje abstracto es muy difícil. ¿Usted apoya a tratar de realizar a los pacientes lo más que se pueda? Ajá. Bueno, sí, yo siempre he sido, yo siempre he dicho, y lo que decía Dorin Pollack, es antes de que puedas, antes de cualquier cosa, darle la oportunidad al paciente de tener un input auditivo, una buena prótesis auditiva y una buena estimulación auditiva. Y que esos restos auditivos te digan si realmente eso es lo que va a poder hacer. Pero no puedes descartarlo de inicio. Entonces, todo paciente debe de pasar primero por un proceso de estimulación auditiva temprana, obligado. Porque ahí es donde vas a revisar si realmente le sirve esa prótesis, si realmente tiene los elementos para trabajar de una forma auditivo-oral y ahí decidir qué es lo que debe de hacer. ¿Sí? A mi parecer, eso sería como lo más adecuado y en eso decidir si sí puede o no puede y cambio. Y sí me gustan las señas y uso señas. De hecho, pues prácticamente los pacientes que usan lengua de señas o que vienen de familias de sordos, los atiende Vanessa o los atiendo yo. Ahora yo más, porque Vanessa ahora es la coordinadora, entonces pues casi todos los de señas me los voy a atender yo, pero independientemente de eso tengo niños implantados que usan señas, ¿no? Entonces están utilizando sistemas bimodales, que es lo que más me gusta a mí trabajar. El sistema bimodal habla de una exposición constante a la lengua oral y a la lengua de señas al mismo tiempo las dos. Y el bilingüismo te habla de que son dos instancias. Ahora hablo en señas, ahora te estoy dando el español escrito, ahora está el oral, pero no, en un sistema bimodal estás haciendo todo al mismo tiempo. Al principio podría serle muy complicado al niño, pero de repente empiezas a ver cómo esa plasticidad que tiene maravillosa el cerebro empieza a dar frutos de esa exposición constante a varias formas de comunicación al mismo tiempo. ¿Sí? Tengo una sobrina que su mamá es rusa, su papá mexicano, y le hablaban en inglés, en español y en ruso. Y en ningún momento le dejaron de hablar los tres idiomas. Y de repente parecía que no iba a hablar ninguno. Y de repente empezó a hablar todos. ¿Sí? Entonces esa es la magia que puede hacer el cerebro. Así que lo mejor es exponerlo a la lengua oral desde un principio. Siempre. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Espero te haya quedado claro, Mariana. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí. Bueno, mi pregunta va acerca de, dentro de los puntos que mencionaba de los candidatos, del nivel Ajá. de pérdida auditiva, o sea, de que con el auxiliar llegara como una hipoacusia media, es lo máximo. Exacto.
porque, bueno, en una sesión que habíamos visto en la tarde acerca de ese tipo de terapia, la doctora nos comentaba que era, o sea, que con el auxiliar debía llegar casi a audición normal o máximo entonces sería como hipoacusia superficial. Entonces, con que lleguen a máximo a 50 con el auxiliar ya se permite la entrada de esta terapia. Sí, fíjate que a mi parecer creo que aunque con que lleguen a audición superficial a media, ya con eso tendrías muy buenos resultados. Audición normal, pues es muy raro que te lleguen a llegar, ni siquiera a veces ni los implantados. Entonces, eso sí es como uno que otro paciente implantado tienen esos buenos beneficios, ¿no? De que lleguen a una audición normal, pero regularmente están como audición superficial con una sensación auditiva de audición normal. Entonces, en un ambiente sin ruidos que no interfieran, pues pueden escuchar perfectamente bien. Lo mismo nos está pasando con un niño con una pérdida auditiva media. En un ambiente silencioso vas a tener un excelente resultado. El problema va a ser que cuando el niño esté en un ambiente ruidoso, va a batallar. Entonces, en los casos de los niños que tienen con todo y la ganancia, llegan a audición media, regularmente se les recomienda que utilice a lo mejor un Roger, ¿sí? Y ese tipo de cosas, de apoyos, les ayudan a que tengan mejor ganancia de lo que está a su alrededor. Porque si hablas de una pérdida auditiva media, pues estás hablando de una burbuja auditiva como muy cortita. Entonces, pues obviamente va a perderse de información. Y el utilizar un sistema FM, pues le beneficia mucho. Entonces, de que hay formas, ¿no? Entonces, ahí por eso les digo que es esa parte padre de la combinación de la terapia con la parte de la audiología, porque ustedes dan los recursos tecnológicos para darles el mejor desempeño a sus prótesis auditivas y que nosotras por consecuencia en la terapia podamos dar mejores resultados con los chicos. ¿Sí se entiende? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, después el que guste quedarse a un año más de residencia, ahí ya los veré. Si se quedan a Audiopedia, pues ya regularmente doy clases desde hace muchos años y pues ahí los vería a quien le interese saber un poco más de esto. Y también está el 5 de diciembre, la segunda sesión ordinaria de la AMCAOF. La vamos a dar la doctora Laura Alonso y yo, y justamente es acerca de la terapia auditiva verbal. Entonces acuérdense para que se metan y la vean. Creo que va a ser el 5 de diciembre y va a ser la segunda sesión ordinaria. Va a estar muy buena para que la vean. Gracias, licenciado. Gracias. No, doctor. Y bueno, ¿alguna otra duda que tengan alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces, pues quiero agradecer en nombre de todos los residentes a la licenciada Dalia por su tiempo, por darnos esta excelente plática. A ver, creo que hay alguien no. Por darnos esta excelente plática y pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este día y aportarnos su conocimiento. No, al contrario, un gusto que me escucharan. Espero les haya sido agradable, ameno y se la hayan pasado bien. Muchas gracias. Claro que sí. No, pues de qué. Muy bien. Los dejo entonces.